el mundo, todos los países que manejan 220 y 380 son por lo general países relacionados con Europa, con la Unión Europea, con el Asia, ¿no? El 80 de los países del mundo, por ciento de los países del mundo, su frecuencia es 50 Hz, por ejemplo. Y el, y el valor de tensión es 220 voltios o alrededor de 220 voltios. Entonces, eso es lo que deberías encontrar tú, por ejemplo, si vas a España, a Francia, en toda Europa, e inclusive si vas a Argentina, si vas a Chile, ¿no? Toda esta zona de Sudamérica está influenciada en realidad mitad, mitad, mitad de Estados Unidos, mitad de Europa, pero para el tema de tensión, Europa. Europa. Solamente el Perú y Brasil son una suerte de extraño, extraña situación, porque Brasil, por ejemplo, utiliza 60 Hz también, tiene 220, pero así como tiene 220, en algunas zonas de Brasil tiene 127 voltios. 127 voltios dicen, ¿de dónde salió eso, no? Y si ustedes recuerdan, 220 entre raíz de 3 les da 127 voltios. Entonces usan como tensión de fase 127 voltios y 220 voltios, pero 60 Hz. Nosotros somos 220, 60 Hz, pero Chile es 220, 50, Ecuador es 220, 50, Colombia también. Colombia también es, no, Colombia también es 220, ¿no? Y nosotros estamos en el medio con 60. Entonces, cuando se firmó el primer tratado de venta de energía para Ecuador, el primer problema que encontraron era de que en la frontera peruano-ecuatoriana, donde se iba a colocar la central de interconexión, tenían que colocar una central de variación de frecuencia, o sea, un convertidor de frecuencia, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que se hace? Llegas con tus 60 Hz, rectificas, ¿no? O sea, rectificas, o sea, lo que es como si estuvieras haciendo una rectificación para DC, y después inviertes, reconstruyes la onda nuevamente, pero en otro valor de tensión. Es lo mismo que se utiliza Paraguay con Brasil en la central de Iguazú, ¿no? O sea, Puente H. exacto. Entonces, se firmó, se avanzó, ¿y dónde estuvo el problema? ¿A quién financia eso? Porque es una central de conversión, ¿no? ¿Quién va a financiar eso? Entonces, ahí es donde se estancó la negociación que se firmó en los 90 y realmente hasta ahora nadie me ha dicho si se instaló o no. Entonces, el mismo problema va a pasar hacia Chile, ¿no? Lo que sucedía es que con los chilenos en realidad también había todo un tema. O sea, no solamente era la venta de energía directamente, porque los chilenos en realidad sí tienen escasez de energía. Ustedes comparan el precio de la energía eléctrica allá contra el precio de la energía eléctrica acá y se van a dar cuenta que es 2, 3 veces más que acá, ¿no? Eso podríamos buscarlo en algún momento, o podrían revisarlo ustedes en algunos indicadores energéticos, ¿no? Y van a ver que para ellos es súper cara la energía, entonces para nosotros era negocio venderles. Oye, nosotros les podemos vender a un precio menor de lo que les cuesta a ustedes producir y ganamos igual, ¿no? Ese era el tema. Desde el punto de vista del negocio para el país, sí es negocio para el país, ¿no? Pero como alguien dijo otra vez, es el negocio macro. El negocio macro es para el país, ¿qué le conviene? Vender energía
y ganar divisas que nos lo va a pagar un cliente fijo, porque de energía, en energía no puedes hablar de que no te voy a pagar, ¿no? Como haría cualquiera ahora diciendo que no tengo dinero, sino simplemente es, según nuestro contrato, en 3 meses te tengo que desconectar y te desconecto. Así, así de sencillo. O negocias conmigo, ¿no? Que eso es realmente lo que tiene que hacerse, ¿no? Entonces, ahí se plantó por ese lado. Pero por otro lado también, o sea, se decía, aparte, o sea, no solamente implicaba qué cosa, que nosotros tuviéramos exceso para vender, ¿no? Y entonces en Arequipa decían que no tenían, en Puno decían que no tenían, pero en realidad sí teníamos. Pero el asunto es que también se comenzó a hablar del gasoducto. El gasoducto sur en realidad era porque toda la zona sur decía que tal raza, o sea, todo lo llevan a Lima y nosotros no nos quedamos. Y una de las razones de llevarlo era, bueno, vamos a quedar con ustedes bien y llevamos el gasoducto. Pero también nuevamente alguien dijo, ¿y por qué están construyéndolo con estas características si lo que necesita el sur es tal demanda? Entonces, saltó que también se pensaba aprovechar el gas que estaba mandando de Camisea hacia el sur para generar. Nosotros tenemos en el sur varias centrales que llamamos, que son las centrales, no recuerdo si es la central de cola o central de emergencia de nuestro sistema eléctrico peruano. Una está en Mollendo y la otra está en el norte. Me lo comentaron alguna vez la gente del ministerio con lo que trabajaba. Me dijo, sí, pero efectivamente esa central está parada para arrancar en caso que sea necesario. Y esa central en estos momentos, como es una central de emergencia, es una central que permite trabajar con carbón, con diésel, ¿no? Entonces decían, pero no es, como no había gas natural en ese entonces, tenía todos esos sistemas. Entonces, lo que sí iba a hacer era aprovechar que llevábamos el gas, reconvertíamos la central, ya tenemos una central de gas, y alguien deslizó la idea de que, y también vamos a vender a los chilenos. Eh, Como nosotros le tenemos a los chilenos, los miramos con un ojo, con otro ojo, ¿no? Estrictamente también, como ocurre muchas veces con las decisiones políticas, no se analizan técnicamente de manera completa, ¿no? Y entonces todo es de oídas, y además es el negocio menganito, el negocio sutanito. De eso pueden encontrar un montón de palabreo afuera, pero la, la cosa era, bueno, pensemos a nivel macro país. Si para nosotros ingresa dinero al arca del Estado, ¿no? Y se reparte eso, realmente esa plata según los cánones, según los establecimientos de los cánones de explotación, porque acuérdense que existe el canon minero y el canon petrolero, son condiciones para las concesiones, o sea, de todo lo que se produce, de todos los impuestos que se cobran o de toda la producción, se separa un porcentaje. Ese porcentaje solamente puede ser repartido en la región que produce. Cusco es una por el tema del gas de Camisea. Cajamarca es otra por el tema de Yanacocha, ¿no? La región Ancash, entonces, ya entonces la zona que tiene un yacimiento minero de por sí tiene de todas maneras alto ingreso. Cuando el precio de los metales sube o cuando el precio de los metales baja, también baja, ¿no? Eso es tampoco lo que no entienden. Dicen, pero si hemos ganado el año pasado tanto. Pero es un tema que está escrito. Pero nuevamente, o sea, el problema es que quien lee esto tiene que leerlo completo, tiene que leer el decreto ley, tiene que leer cómo se reparte, ¿no? Porque incluso hay reglas para esa repartición. Ahora, que hay formas amañadas de repartir, sí hay formas amañadas, no les voy a decir que no.
Pero justamente el ingeniero, el abogado, el profesional, es el que tiene que leer eso con ojo crítico. Por eso también les digo a ustedes, ustedes tienen, o sea, la razón de ustedes como ingenieros son ser técnicos de primer nivel. Número uno, como técnicos de primer nivel tienen que tomar una decisión técnica, pero las decisiones técnicas ya a nivel política, a nivel ministerio, a nivel país, sí comienzan a tener que ser coordinadas o, como me dicen, de repente la palabra coordinada está mal, lo estoy diciendo mal, pero tienen que tomar en cuenta de alguna manera el impacto social que vaya a tener la medida técnica, ¿no? Y entonces cuando decimos, les vamos a entregar plata para tal cosa, ah, no, que no ocurra lo que ha pasado en casi toda la sierra, que tienes a alcaldes, gobernadores, ¿no? El monumento al sombrero de paja, ¿no? El monumento a Pachacútec y el Inca. O sea, todo el resto está cayendo a pedazos y se pone un monumento ahí, ¿o no? O la Plaza de Toros, magnífica, y no tienen ni una sola pista, no tienen ni una sola vereda, pero tienen la mejor Plaza de Toros. De eso hay documentos a montones, ¿no? O ustedes dicen, ¿quién puso esta plata? A la puso el canon minero. Lo que pasa es que el consejo, ya el gobernador, el alcalde es el que decide eso, se dan cuenta. Entonces, y también ahí es donde aparecen pues el mal uso del dinero, la utilización en otras cosas, ¿no? Las universidades, por ejemplo, la San Antonio Abad del Cusco, por el canon minero recibe muchísima más plata que muchas universidades. Bueno, vayan ustedes y pregunten qué cosa se hace con eso, porque también, o sea, no entremos en la discusión de que, oye, hicieron esto, hicieron lo otro. Eso ya, o sea, eso tienen que revisarlo ustedes y por eso, como buenos ingenieros, son los que tienen que revisar. Ah, mira, acá el papel dice que tenía que hacerse así, ¿no? Y tenía que comprobarse con técnicamente, ¿nos conviene o no nos conviene? Así nos conviene aceptar esto. Oye, pero cuando hago esto, voy a dejar cierta parte de la población sin el suministro que les prometimos. Sí, pero mira, va a entrar más dinero. Entonces, bueno, parte de ese dinero lo tenemos que dedicar, ¿no es cierto? No solamente es parte del dinero para el país en general, sino es parte del dinero para entregar a esa población de alguna manera que debía haber sido beneficiada directamente por ese tipo del canon minero pero que por cambiar técnicamente el asunto, técnica y económicamente, a nivel macro, están perdiéndolo. Pero entonces, ¿quién es el que tiene que solventar eso? Ese es el Estado. La regla del Estado, la regla del contrato, ¿no? Ah, sí, entonces usted tiene que darle todas las facilidades a las escuelas de la zona, ¿no? Y otra vez, o sea, ¿cuántos cuentos hemos escuchado de que efectivamente está la escuela, pero no hay maestro, ¿no? Y la medida es, bueno, ¿y por qué no hay maestro, no? Y que, por supuesto, la empresa minera adyacente dice, un momento, yo me comprometí en hacer la escuela, yo no me comprometí en poner los maestros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿estoy cumpliendo? Sí, estoy cumpliendo. Pero, bueno, pero también él sabe, decir, oye, pero no, pues socialmente también tienes que hacer. Ese es el papel que tiene que hacerse, ¿no? Porque no se trata de decir, sencillamente, sí, pues, o sea, vamos a hacer esto y ahí quedó, ¿no? Ah, ya pusimos la escuela.
En Camisea, por ejemplo, hay un montón de ejemplos justamente que tienen que ver con proyectos eléctricos de esa forma, ¿no? La población que estaba en el fin del mundo, ¿no? Pero que tiene derecho por estar dentro del ámbito de Camisea. No, no voy a decir cuál población, no voy a decir tampoco quién me lo dijo, porque como dicen estos días, me han dicho que también si tienes eso, alguien te puede demandar. Bueno, en ese entonces justamente estuvimos conversando porque éramos de la universidad que estábamos viendo qué proyecto había para hacerse. Porque es un pequeño poblado, entonces en un pequeño poblado exigía que le lleven su línea de energía eléctrica hasta allá, ¿no? Y para eso teníamos que poner 150 kilómetros de torres de alta tensión hasta el sitio, ¿no? Y entonces, 150 torres de alta tensión que salen de una zona que tiene, ya es problemática para poner las torres, pero sí tenemos experiencia en nuestro país, ustedes lo ven en toda la sierra de torres de alta tensión, ¿no? Pero entrando ya a la selva, en la selva pues el suelo no es estable. Por decir lo que dicen una condición así que pueda predecir, ¿no? Porque en la selva también tienes estaciones en las cuales el río y la lluvia, pues tú pasaste un día por el Amazonas o por el Ucayali o por cualquiera de los ríos grandes, ya, no el Amazonas, sino imagínense el Ucayali, imagínense el Marañón. Lo sé porque nosotros hemos hecho una instalación, la instalación que les mostré las figuras esas de la instalación del pararrayos, la instalación de... No les mostré el grupo electrógeno porque sí, eso era una vergüenza, ¿no? Pero fuimos en una época y ustedes veían un alto de 8 metros o 7 metros de pared de tierra, ¿no? En época de río, los 8 metros están cubiertos de agua, ¿no? Y ahí recién entendíamos que cuando tú llegas a las zonas en selva, pues, o sea, el pontón donde te reciben, o sea, lo que sería el muelle flotante, porque se acomoda pues con el nivel del agua. Entonces, ahora imaginen ustedes las torres de alta tensión, qué clase de cimentación tienen que tener para poder estar así, ¿no? Ese es el tema cuando uno habla de infraestructura, tiene que pensar en todo lo que va a ocurrir en el camino y cuánto es lo que se va a gastar en eso, ¿no? Y el problema no es que sea caro. Si es caro, tiene que ser caro. El problema es, normalmente, son los sobrecostos que se introducen de otras maneras, ¿no? Que son justamente el tema de todas las acusaciones de corrupción actuales. Pero nuevamente, antes que ustedes digan, sí, pues ese fulano de tal es así, o mediano de tal es así, a ver, vamos, chequemos qué cosa es realmente la razón por la cual pasó. Y algunas veces se van a encontrar ustedes que son reglas del mismo Estado, y también a veces son también reglas del Estado que en lugar que lo que son, que lo que hacen es lo que se llama en regulación eh, una regla perversa. O sea que en lugar de generar algo bueno, genera algo bueno, pero también genera algo malo a la vez, ¿no? Como algo que hasta ahora alguien me lo mencionó, pero otra vez ahora ya quisiera chequearlo realmente, que existe realmente, ¿no? En presupuestos del Estado, se supone que para esos, ya para que no digan que, como has dicho eso, ¿no? Esos establecimientos de ya saben qué cosa, el director de ya saben qué cosa, tiene su presupuesto. Y si al año no lo gastó todo, y es lo que han visto también. Por eso no quiero decir más para que no digan, oye, ¿cómo has dicho eso? ¿No? Pero es que hay algo me dijo. Lo que pasa es que nuevamente, si alguien no lo gasta todo, se ve como que eres eficiente. No lo has gastado todo.
un momento, que no lo hayas gastado todo no significa que seas eficiente, ¿no es cierto? Sino que significa que no lo has gastado todo. Eres eficiente si utilizaste, y eso es justamente uno de los temas que estamos viendo ahora en tarifas. Eres eficiente y ese es el premio de la tarifa. Si tú eres eficiente, te voy a bajar la tarifa. ¿Cómo soy eficiente? Controlando mi consumo. Si yo controlo, si tú controlas el consumo, estás recibiendo un precio bajo, ¿no? Así de sencillo. Ah, ¿que por qué lo estás controlando? Ah, porque al país le conviene que tú consumas fuera de punta, por ejemplo. Y no en punta, porque en punta es cuando hay, el precio en punta es más caro. ¿Por qué razón? Porque es el momento en que hay la mayor demanda de energía en el país, o en la ciudad, o en la zona de concesiones, porque todo lo que está sin utilizar se convierte en carga de iluminación. La carga de iluminación de la ciudad, o sea, no de tu casa, es inmensa. Más la carga, imagínense, de iluminación de todas las casas, porque ya comenzaron a iluminarse. Entonces, todo, o sea, nosotros como usuarios domésticos podremos ser muy pequeños, pero como usuarios ya globales, o sea, sumados, se comienza a hacer pues la gran demanda de la ciudad. Entonces, todas las medidas de eficiencia energética apuntan a que tú le digas, oye, ahorra, ¿no? Entonces, en la época de los 90, cuando nace esta ley que ustedes tienen, ¿qué cosa es lo que se buscaba? No teníamos tanta capacidad de generación en punta y lo que se buscaba es decirle, mira, tú consigues estar fuera de punta y la diferencia de precio entre el precio punta y el precio fuera de punta llegaba a ser casi el 40-45% de diferencia. Como digan, que pagaran ustedes 100 soles en punta y que paguen 60 soles en punta. 40 soles de diferencia no les parece atractivo. Por cada kilowatt que están vendiendo, que están comprando es un montón de plata, ¿no? Entonces, la ley apuntaba a eso. Y apuntaba de tal forma que decía, ah, bueno, pero ¿se acuerdan el término de los 6 meses? ¿No? El término de los 6 meses, ese periodo de 6 meses, no era de 6 meses, era todo un año. Entonces, prácticamente estabas obligado a vigilar tu consumo todo el año, ¿no? Pero también era, como dicen, una medida que podía ser tomada de buenas maneras o de malas maneras. Entonces, como demoraba un año en generarse el beneficio de cambiar fue de punta, o sea, de controlar tu demanda para que todo fuera de punta, entonces alguien decía, pero bueno, pero todo un año no vale la pena, pues, o sea, porque me voy a demorar un año en ver las ganancias. Entonces, perfecto, para que no te demores un año, que, que era justamente lo que hacía de que no hiciera atractivo el tema, entonces que sean 6 meses. Entonces, ya con 6 meses tú dices, bueno, ya pues, no es un año que me tengo que esperar para ver beneficios, sino que en 6 meses a lo más comienzo a ver ya los resultados del cambio. Así de sencillo, de que yo haya controlado mi demanda. Pero también paulatinamente, ¿qué ocurrió? También los precios de generación comenzaron a cambiar. De generación, de transmisión, siempre por, siempre por temas de demanda o sobre demanda, ¿no? Entonces, como comenzaron a cambiar, entonces la diferencia de precios entre punta y fuera de punta comenzó a disminuir. Entonces también, otra vez, pues, para el inversionista en realidad lo que hace es, oye, pero ese 10% que me estás dando de diferencia no es nada, pues, o sea, en el banco me gano más. O sea, porque nuevamente, pues, las reglas financieras son las que mandan. O sea, para todo esto es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. Y la otra cosa es lo que socialmente beneficias, ¿no? Entonces, por un lado tenías eso, ¿no? Entonces,
Y por otro lado, la infraestructura, por ejemplo, para llevar al pueblo chiquito, eran 100 kilómetros de línea de alta tensión con todas las de la ley, ¿no? Y bueno, no estaban ustedes construyendo el oleoducto peruano, ¿no? Ni ni el oleoducto de Alaska, por ejemplo, que también es una obra de ingeniería con sobrecostos sencillamente por el sitio, es famoso. Y en estos momentos también ya está comenzando a tener problemas por el calentamiento global. O sea, nuevamente miren cómo como ingenieros ustedes tienen que pensar en todo a la vez. O sea, el tema también es la solución de ingeniería perfecta, no necesariamente es la solución técnica más avanzada. O sea, lo último, como dicen, lo mejor, sino que es la solución técnica, pero que además tiene una solución económica adecuada. ¿Se dan cuenta? De nada sirve que ustedes coloquen el mejor de los materiales, ¿no? Si en realidad la situación para que el mejor de los materiales con las mejores condiciones funcione, ¿no? Si me va a costar tanto, que no voy a ganar nada con ese costar tanto, y encima no tengo la disponibilidad del material, no tengo, entonces sí, les voy a replicar lo que me dijo mi jefe en eso, porque estaba haciendo mi análisis de fatiga, de colocación de aquí, del tipo de acero Beller que iba a poner al eje, porque era un eje con vibración. No, me dijo, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo el análisis de fatiga porque aquí tenemos esto, lo otro. Dice, Raúl, vamos a hacer tres máquinas, me dice, ahora, que están sometidas a frecuencia baja, a vibración de baja frecuencia, o sea, y que funcionan solamente de tal cosa. Me hizo así rápidamente. Y la disponibilidad de ese acero Beller lo hace carísimo, me dice. Entonces, ya sé, tu ejército va a tener ahora, así me lo dijo, ¿no? 1,25 pulgadas. Y por esa pulgada y 1/4 vamos a pagar de la diferencia de precios. ¿Sabes qué? Verifica con un acero tal, que era el equivalente a un ST50, más o menos, ¿no? Y en lugar de poner el 1/4, ponle un eje de 2 pulgadas. No, lo agrandaste. Entonces, entonces ahí es donde entienden. O sea, nosotros tenemos ahora que hacer algo que podamos hacerlo rápidamente, que podamos cumplir con el tema y que también dure. Y te puedo asegurar que eso va a durar tanto como la máquina. Dicho hecho, ¿no? Pero sí como también haces una cosa así, también llegas al otro extremo. Ah, pero mira, podemos nosotros. En mecánica hay muchísimos ejemplos de eso, que son justamente los que ustedes tienen que buscar también. Pero en electrónica también, o sea, también ustedes pueden decirle, podemos colocar el material A, B o C o D. Pero claro, eso está bien para la industria aeroespacial, ¿no? Porque tú botas el satélite a condiciones extremas de temperatura, o sea, pasa de menos tantos grados de temperatura a menos tantos grados de temperatura, simplemente por donde estás detrás del planeta y estás delante de la luz del sol, ¿no? Y también estás sometido a un gran campo magnético que en la Tierra no está porque estás defendido por, ¿no? Entonces, esas son condiciones totalmente extremas. Entonces, y encima nadie va a mandar un transbordador espacial para poner. ¿Ok? Entonces tienes que asegurarte, eso se llama análisis de confiabilidad. Y lo mismo ocurre también en el tema. Entonces acá el gerente de ese entonces de la planta que tenía este asunto de gato, para no decir nada, me dice, ¿cómo los convencemos? Me dice, de que es más fácil ponerles un grupo electrógeno y llevarles su chalupa con los tanques de petróleo cada tantos meses. Y que efectivamente, pues calculen cuánto cuesta 100 kilómetros en línea de transmisión para que para un pueblo que tiene, digamos, 100 habitantes. Entonces,
ahí viene pues los criterios técnicos, ¿no? Y también comparen también nuevamente con la decisión, ¿ponemos el gas de camisea o no ponemos el gas de camisea? Y la otra decisión también es, todos los autos del Perú podrían ser a gas natural, pero ¿dónde hay gas natural en nuestro país así disponible? En Lima nomás. Ustedes salen 100 kilómetros más allá, se va un poquito más y comienzan a tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Citygate, ¿dónde está? No está en, o sea, la llegada sí efectivamente es a la zona de Paracas, que ya de por sí también nos generó un montón de líos porque estás ahí el terminal, ¿no? Pero bueno, no, hace años que no voy por allá, entonces, pero hasta ahora no, que yo sepa, la última vez que fui, no veía ni un solo terminal de gas natural por allá. Pero también, ¿por qué? Es porque en ese momento la demanda, ¿dónde está? Está en Lima. ¿Dónde hay mayor cantidad de taxis? En Lima. Entonces, todas esas regulaciones son función del impacto, ¿no? Que se puede tener, pero también el impacto es social. Y eso es lo que ustedes tienen que analizar desde el punto de vista ético también, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes van a seleccionar un contrato. Ese contrato éticamente, o sea, ustedes van a seleccionarlo desde el punto de vista de todos los parámetros actuales que tenemos, ¿no? Entonces imagínense, pues, oye, le vamos a comprar a fulanito que tiene una central de carbón. Estamos exagerando, ¿no? Y este encima, siempre nos está a un precio baratísimo, ¿no? Pero entonces ustedes se encuentran que además es famoso porque no tiene tratamiento de emisiones, es famoso porque bota el agua de excedentes de la central, no la trata, es la bota al río, no le importa. Y según él sí lo hace, ¿no? Tiene numerosas denuncias. Entonces ahí viene el problema que ustedes tienen que analizar. Técnicamente, ¿qué tienen que sugerir? Desde el punto de vista económico, tienen que sugerir el precio más bajo. Desde el punto de vista técnico, también, ¿por qué me sale el precio más bajo con este sentido? Acá me sale porque las reglas de la regulación, pues esta es la regulación de precios, hacen que salga de esa manera, porque están promoviendo, ¿no? Y yo intente utilizar las condiciones de la regulación. Pero esas condiciones de la regulación no mencionan, ¿no? O sea, ustedes ven, no mencionan, por ejemplo, quién generó, quién no generó, de dónde lo generó y cómo lo generó. Solamente dicen, me están ofreciendo una tarifa, ¿no? Y entonces ahí es donde uno tiene que analizar, bueno, y esto, para lo que se viene en estos años, ¿no? Para los criterios de sostenibilidad de nuestro país, de nuestro entorno, ¿nos conviene o no nos conviene? Pucha, entonces, no, tampoco, o sea, tu decisión como ingeniero es decirle pues al cliente, mire, esta es la parte de acá, pero fíjese que pueden pasar estos problemas más adelante, ¿no? Que aparezca una regulación ambiental, le caiga al bendito generador y tenga esto, ¿no? O que pase, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo lo tienen ustedes ahorita en Doberran, en La Oroya, ¿se dan cuenta? O sea, perfecto, o sea, como venta fue una venta, pero alguien dijo, seguro, no, seguro nunca se van a aplicar esas reglas. Y efectivamente, las reglas medioambientales que teníamos en ese momento estaban aplicándose escalonadamente. Pero también en nuestro país somos especialistas en ser extremistas así 100%. Y esto sí me lo comentó un amigo que trabaja. Miren, ingeniero electrónico que trabaja en medio ambiente.
para que vean cómo puede ser. Y no significa que no le gustara lo que estaba haciendo. Él era especialista en equipo lector, en equipo, en instrumentos de medición. ¿Cómo termina así? Sencillamente por el trabajo. Por eso le digo, todos ustedes tienen que analizar. Entonces, bueno, me dice, sí, pues, Raúl, tú has visto las reglas ambientales para emisiones. O sea, emisiones, acuérdense, pueden haber emisiones aéreas, que son todo lo que se quema y se bota a la atmósfera. Puede haber emisiones líquidas que salen y se vierten al río, que son el otro lío, o puede ser, que justamente son los famosos relades, ¿no? Que tienen contenido. Las reglas ambientales en nuestro país son para un país como Inglaterra, ¿no? Y pues Inglaterra es famoso porque tiene reglas estrictas, pero sí más estrictas que todo el resto de Europa, ¿eh? Ya, nosotros los peruanos recién estábamos entrando en eso y en el 96, ¡guaca!, te pusimos esas reglas. Que nadie las cumplía. Para cumplirlas necesitabas periodos de adecuación muy grandes. Entonces, al final, ¿qué cosa pasa? Lo haces tan estricto que nadie lo cumple. O le das tantos permisos a fulano, o le das tantos permisos para hacerlo que no se hace. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso también con la venta de energía también aparecieron las reglas y dijeron, pero ¿esto quién lo va a hacer? ¿No? El resultado es que hasta ahora nadie sabe si yo por uno no lo sé. La última vez que se lo pregunté a la gente del ministerio, porque se me ocurrió, fue hace como 3, 4 años atrás. Y le mentiría si le dijera que ya está funcionando. Por ejemplo, si ese es, por ejemplo, el tema básicamente, ¿no? Pero también miren ustedes lo que ha pasado con el otro asunto, es el tema de la interconexión Perú-Brasil. Es exactamente el mismo tema. Y es el tema también que tiene Iguazú. Iguazú, o sea, es la segunda central hidroeléctrica más grande de todo el mundo. Ahora la central más grande del mundo es las Tres Gargantas en China, ¿no? Perfecto. 12.600 megawatts. 12.600 megawatts es equivalente prácticamente a 2 veces el Perú. Sí, ya subimos un poquito, ¿no? Ya no es 2 veces, pero es una vez y media, en una sola central, ¿no? Pero la mitad de esa potencia es brasileña y la otra mitad es del otro lado, ¿no? Otra vez, la negociación es, ¿mm? ¿Mm? Solamente hay un pequeño problema. La mitad brasileña es 60 Hz y la mitad paraguaya. Recuerda que le dije que hay una parte de América que éramos Perú y Brasil. Así pues, Paraguay, Uruguay, Bolivia, todo lo demás son 50. Entonces, los 6 generadores de un costado son de 60 y los 6 generadores del otro costado, o sea, por decirles no, son de 50. Ahora, si ustedes tienen un generador que su rotor tiene un diámetro de 40 metros, imagínense lo que significa cambiar la velocidad, ¿no? O sincronizar velocidad de ese tipo de máquina y balancearla, ¿no? Que también es una chamba en la que los ingenieros electrónicos entran a trabajar, por si acaso, que es justamente el tema de balanceo electrónico. El equipo de sensado es electrónico. Y entonces, normalmente mecánicos y electrónicos están dedicados a eso. Pero bueno, pero el Paraguay, en ese entonces, a mediados de los, mejor dicho, a mediados de los 90, solamente necesitaba 2 de las turbinas para suministrar toda la energía de Paraguay. O sea, más o menos para que vean el nivel de electrificación, el nivel, ¿no? Y en cambio las otras 4 sobraban, pues. En cambio, las 6 brasileñas estaban totalmente dedicadas a Sao Paulo. Y las 4 restantes, ¿a quién creen que también está dedicada? A Sao Paulo.
Otra vez, la zona más industrial es la que consume más energía, pero 60 y 50. Entonces, ahí tenías la central de conversión más grande del mundo. Pero claro, el proyecto se pagaba porque Sao Paulo lo pagaba, porque era la necesidad. Entonces, otra vez vean ustedes todo el impacto que puede tener eso, y eso es la decisión que ustedes tienen que tomar. Entonces, si en algún momento aparece decisión ética, eso es básicamente lo que también probablemente de repente lo van a ver en el examen, porque alguien me ha pedido que lo ponga. Por eso está fastidiando. Pero eso es un poco lo que ustedes ya saben de ética y los que tienen que tener como responsabilidad de ingeniero. Bueno, ya hemos dado muchas vueltas, yo creo que comenzamos. ¿Qué les parece? Porque ya veo que el resto está estudiando otros exámenes. ¿Les parece, señores? Julio, Carlos, Sí, profesor. Sí, ya pues Sí, profesor. empecemos de una vez para poder chequear. Entonces ahora déjenme ver dónde están los. Primero echémosle una mirada a lo que estábamos revisando. A veces quisiera entender. Ay, 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 ay. Ujú. Listo. Solamente para hacer un rápido recordaris. O sea, todo el tema de tarifas en realidad depende de contratos, depende de precios. Eso es lo que hemos estado viendo. Y lo que tienen que recordar siempre es que yo tengo suministros de baja tensión y suministros de media tensión. Ahora, ¿por qué les vuelvo a recordar esto? Porque si bien es atractivo pasar a un suministro de media tensión, ¿no? La inversión sí es muy alta. Tengo que invertir en instalar una subestación que no tenía originalmente, con todos los costos propios de la subestación y los costos de tener el transformador que requiera o los transformadores que requiera y los elementos de seguridad y los elementos que actualmente se exigen, que en algún momento se los mencioné, no que tengan que extractores del aceite residual, sistemas de ventilación y si por ejemplo lo asocian a un sistema de generación con gas, la cosa es mucho más complicada. Entonces, todo eso son los temas que tienen que analizar si es que ustedes, por ejemplo, pasan de baja tensión a media tensión. Así como también uno dice, pero ¿por qué te conectaste en baja tensión? Me conecté en baja tensión porque también, nuevamente, las condiciones técnicas eran las que me hacían ver si me era realmente funcional. Entonces, eso es un primer tema que siempre tienen que tener en la cabeza y que está asociado a lo que hemos estado discutiendo, justamente, costos. Ahora, las tarifas reguladas, miren, las tarifas reguladas normalmente como industriales, o sea, consideradas como industriales toda la vida, han sido las tarifas desde el MT4 hasta el MT2. Cuando conversan ustedes con industriales, cuando conversan ustedes con gente que trabaja en comercio, siempre les va a mencionar MT4, MT3 y MT2, o BT4, o BT3 y BT2. Eran las tarifas que siempre eran consideradas tarifas de carácter industrial. Pero, ¿qué sucede? En nuestro país nosotros tenemos mucha pequeña industria. O lo que, bueno, acuérdense que eso también depende
el tamaño. Ustedes vean la definición de una MIPE en el Perú y, la MIPE se dice que es una empresa que no tiene más que entre 2 y 50 personas trabajando. 50 personas para nosotros es un montón de gente trabajando, ¿no es cierto? Pero eso es una MIPE. Y además tiene otros parámetros económicos. Y si ustedes ven también una MIPE, una pequeña y mediana empresa, en Holanda estamos hablando de una empresa que tiene un consumo de 500 kilos, totalmente diferente al peruano, ¿no es cierto? Entonces, eso también tienen que considerarlo cuando analicen esto. Y entonces, también muchas empresas en nuestro país que producen, ya Gamarra es las empresas de Gamarra son ellos, fabricantes normalmente bien, o sea, establecidos de producto eléctrico, de producto electromecánico. Como tenían una planta muy pequeña, casi todos trabajaban en BT4 o MT4, pero los fabricantes más chiquitos, esos todos tenían antes, habían comenzado con un suministro de baja tensión domiciliario. Y como nadie les dijo nada, ¿no? Y el límite de potencia era muy alto en ese entonces, y nadie lo controlaba, todo el mundo se conectaba. Entonces, ustedes veían que lo que había sido una casa, ¿no? Con su garajito, en los 70s, en los 80s, de repente en los 90s se convirtió en la casa, el garajito, un segundo piso. La casa, el garajito, segundo y tercer piso. Cuarto piso, ¿no? Y de ahí de repente dejó de ser la casa de la familia y se convirtió en el hostal comercial. Entonces, pero seguía teniendo un suministro doméstico. ¿Por qué lo permitía? Porque el suministro doméstico tenía. Y tiene sus reglas, ¿no? Solamente precio fijo. Pero después también comenzaron a aparecer, mira, acá tengo el jardín, el, el garaje es grande, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió poner sus 2 o 3 maquinitas y comenzó a hacer metal mecánica, ¿no? Y así sucesivamente. Mucha pequeña industria en nuestro país es así. Es el corralón, ¿no? Donde yo tenía mi jardín grandazo y se convirtió ahora en mi negocio familiar, que no tiene nada de malo, justamente es el crecimiento natural, una actividad, ¿vale? Y un emprendimiento, pero seguía conectado a su suministro doméstico. Y todos eran BT5. Oye, un momento, pues, ¿dónde he visto pues, una casa que consume 100 kilowatts? Entonces ahí es donde dijeron, no, no, vamos a tener que también regular eso. Nosotros una cosa es el usuario doméstico, que es motivos de vivienda familiar y que incluso sobre el cual yo voy a poder también apoyar socialmente, que es el caso de esas tarifas BT5 son así. Entonces, no, vamos a separarlo y creamos el BT5A y BT5B, que son tarifas no residenciales, son nuevamente para industria o actividades, mejor dicho, una instalación no domiciliaria. Entonces, ¿qué cosa pueden meter ustedes ahí? Bueno, cualquier cosa, pero se tiene que tener a las reglas. Entonces, eso tiene que tener claro en esta clase. ¿Por qué se habla de tarifas? Justamente para que, oye, en función yo de mi actividad, selecciono la tarifa más económica. En función de mi tarifa más económica, yo puedo ver si mi recomendación de cambiar el sistema de control manual al sistema de control automático con sensores, ¿no? Es el más adecuado para el nivel de producción que yo tengo. O por qué, también fíjense, vamos a colocar nosotros estos 4 robots industriales y vamos a eliminar toda esta maquinaria, ¿no? Y automáticamente voy a trabajar, incluso fuera de punta. Ya no trabajo ni siquiera de la mañana, solamente va a trabajar solamente la zona comercial. Toda la industria la paso en la noche. Oye, pero la gente, no, pero ya no tengo gente, pues ahora tengo puro robot. ¿Qué hay?
Ahorita, aunque no lo crean, hay algunas instalaciones que tienen, sí, tienen sistema robotizado, pero que también se han dado con la sorpresa, ¿no? Que para pequeñas producciones utilizar el sistema robotizado de alta prestación es tan caro, ¿no? Que tiene también su pequeño sistema productivo que es netamente manual, manual, con equipos de protección, separaciones ambientales, o sea, para que vean cómo puede ser y el consumo. Entonces ustedes también en su recomendación tienen que pensar, bueno, tienen que ver eso y bueno, eso es lo que conseguiría yo sugiriendo que cambiemos todos los motores por tal cosa. Esto es lo que yo sugiero para que cuando se haga. Pero el asunto es que para cualquiera de estas tarifas que están ustedes acá mencionando, tengo unas reglas, ¿no? Unas reglas en las cuales me mencionan la hora punta, la fuera de punta, todas son fórmulas, así de sencillo. Porque lo que están diciéndoles es qué cosa es lo que tengo que facturar. Eso es lo que facturo. Que lo multiplico por un precio, nada más. Pero ¿de dónde saco esta potencia máxima y esta otra potencia máxima? La saco justamente de lo que yo mido electrónicamente. Entonces, eso es lo que tienen que conocer ustedes para trabajarlo. O sea, no solamente los precios, sino tienen que conocer el consumo. Y el consumo, para conocerlo, necesito de todas maneras tener data. Datos que alguien me tiene que haber dado, ¿no? Porque miren, acá me dicen, no existe periodo punta. Ok, ¿cuál es el periodo punta? ¿No? Entonces, salgamos un poco de esto y vayamos más adelante, ¿no? ¿Cómo? Otra vez, ¿no? ¿Quién me da ese diagrama de carga? Me lo proporciona mi sistema de medición. Un registro en mi sistema de medición. Así de sencillo. Si no me lo da así, me lo da como dice el recibo, o yo tengo que medir, ¿no? O sea, yo tengo que instalar mi equipo de medición y voy a obtener esta curva de carga. ¿Para qué? Para poder aplicar, saber, oye, sí, pues mira, ¿no? Sí, en este punto de aquí es el mes que estoy facturando, ¿no? Pero para facturar tengo que conocer este y esta medición. ¿De dónde saco esos valores? Esos valores o los saco de la medición de todo el año que yo he hecho o los saco de los recibos que me han dado los clientes o los saco del análisis que voy a hacer. Miren, estoy introduciendo rápidamente lo que tienen que recordar para hacer un análisis de tarifas. Las reglas son fáciles en realidad. Las reglas son relativamente fáciles. Lo que tengo que tener es claro qué datos necesito. Qué datos necesito y eso es justamente lo que no pudimos hacer al final. Oye, ya tengo los datos de donde los saqué, ¿no? Y también tener claro qué cosa significa calificar. Este calificador que ustedes ven acá, otra vez, este tema de aquí, ¿no? Es un calificador que yo calculo mensualmente, o sea, se aplica cada mes, por si acaso, se aplica cada mes y necesito yo ciertos datos. ¿Cuáles son estos datos? La energía en hora punta gastada y la demanda máxima. ¿Qué significa eso? Que yo necesito conocer esta energía que está acá, que me la da el medidor, por supuesto,
o la puedo integrar yo si tengo los datos, puedo hacer la integración manual. Porque acuérdense, ustedes pueden sacar el área de una curva cuando conocen la curva. Pregunta. Cualquiera de los Carlos que me responda. Si a ustedes le dan la curva, ¿pueden sacar el área? Si está la ecuación de la curva y los rangos, sí. Exacto. Miren lo que acaba de decir Carlos Sánchez es eso. Nada más necesito los datos, la ecuación de la curva. Ahora, la ecuación de la curva me la pueden dar como lo que me pueden dar son datos con los cuales construyo la curva. Acuérdense. ¿No? Yo puedo hacer una curva totalmente continua o puedo tener una curva basada en las reglas, en las mismas reglas del sistema de medición. Acuérdense, esta curva en realidad está formada por datos, sí, instantáneos. Yo no dice que no. Pero lo que el analizador, el equipo de medición hace justamente una integración cada 15 minutos. Hace una integración y te define el punto graficado acá arriba. O sea, te define el punto de demanda promedio en esos 15 minutos. Entonces miren cómo es uno o lo otro a la vez. ¿Ven? Sin entender el clima estos días, se hace los otros. Entonces, ¿qué tienen ustedes aquí? Tienen ustedes acá una curva que la puedo construir con puntos que me están dando de manera, ¿cómo le llamamos a eso en electrónica? Cuando hacen ustedes por bloques. Medición continua significa medición continua, pero ahorita no estamos haciendo una medición continua, estamos haciendo medición continua, pero poniendo datos puntuales. Estoy haciendo una integración aproximada. ¿Qué es lo que hacen sus instrumentos de RMS? Pues acuérdense, ¿no? Esta curva está formada por muchísimos puntitos. Entonces, si yo tengo la curva, como dijo su compañero Carlos Sánchez, si tengo el valor del tiempo y tengo el valor de la altura, ya yo tengo el área, y sumo las áreas nomás. Y con eso tengo el área bajo la curva. Y como también he medido el valor más alto, ¿no? Entonces yo puedo tener ya el calificador con los datos que puedo sacar de la curva. O me los da el, el recibo de la factura o los construyo yo. Ese es eso es lo que ustedes tienen que tener claro, nada más. ¿Cómo consigo los datos? Porque los demás son fórmulas, ¿no? Fórmulas y condiciones, ¿no? Ah, la tarifa 2C1P, ¿qué cosa es lo que tengo que ver? Ah, necesito la energía hora en punta, necesito la energía fuera de punta. Necesito saber qué cosa es lo que estoy pagando, ¿no? Y, por ejemplo, acá en una BT3 o una MT3, lo que necesito saber es justamente cuánta energía hay acá y cuánta energía hay acá para decir, ah, mira, la energía en punta me cuesta tanto porque nos está multiplicando por un precio y la energía fuera de punta la encuentro acá porque estoy multiplicando por un precio. Entonces, ya viendo esta pequeña introducción, ya entendieron que lo que necesito es tener los datos, ¿no es cierto? Entonces, ahora vayamos un poco más, ¿no? Y vayamos a ver un dato real. Entonces, vamos a dejar de compartir aquí, ¿no? Y vamos a ver los datos que se obtienen justamente cuando hago una medición. Voy a arrancarlo. Ujú. Compartimos nuevamente. ¿Ven la pantalla de Excel? ¿Aló? Sí se ve. Se ve, ¿no es Sí, cierto?
Miren los datos que dice acá. En la primera columna dice viernes, les da la fecha. Y claro, acá ha sido procesado a propósito, porque en realidad cuando yo conecto el analizador, te marca la hora de inicio. No, la hora de inicio, y suponiendo que ustedes lo conectaron a las 2 de la tarde con 35 minutos con 20 segundos, porque acuérdense que estoy siguiendo el reloj del equipo, debería aparecer 2. Entonces, en el instrumento se suele setear esto. Eso lamentablemente es parte de lo que se vivía en el laboratorio. No estoy seguro si lo han podido hacer también en el laboratorio, porque hemos tenido que hacerlo también a la mala, ¿no? Pero el analizador CT dice, "Hostia, no, no arranques ahorita conmigo, sino arranca a la hora que arranque la hora exacta. Estamos en 2:35, ¿no? Arranca a 2:45. ¿Por qué 2:45? Ah, porque 2:45 más 15 minutos, 15 minutos, periodo de medición, 3 de la tarde. 3 de la tarde más 15 minutos, siguiente periodo de medición. Entonces, por eso es que ustedes ven acá 0, 15, 30, 45, 1 de la mañana, 1:15, 1:30. ¿Se han dado cuenta que son periodos de 15 minutos? Por favor, díganme si se dieron cuenta o no. Sí, sí, sí nos dimos cuenta. Entonces, estamos viendo lo que hace un medidor electrónico. En realidad, el medidor electrónico lo hace de manera puntual, pero para seguir las reglas, ¡pop!, hace promedio y saca el valor promedio cada 15 minutos. Claro, por supuesto, como pasó cuando se los mandé a ciertos sujetos este ciclo, me dijeron, profe, pero no están los valores de potencia, no hay nada ahí. Chicos, ¿no se han dado cuenta que acá están escondidos los datos? Sí, pues, o sea, yo les mandé el bruto y una semana y media después me venían a preguntar dónde está la data. Y yo decía, a ver, pues, otra vez ahora le digo, un momento, también ustedes, si reciben la data en un hoja de cálculo, también tienen que saber usar la hoja de cálculo, no puedo enseñar eso. Pero esto ya es un poco como anécdota, ¿no? Para el examen, imagínense qué cosas recibirían ustedes. ¿O qué harían, por ejemplo, si les dan la data de la atención? La data de la atención simplemente parece, ah, ya, esa es la atención de trabajo, ¿no? Y esa extensión de fase, que es normalmente lo que te dan los medidores trifásicos, te permiten poner línea en línea o tensión de fase, ¿no? Si se acuerdan de su medición, esa es la parte que, por ejemplo, ustedes, no estoy seguro si se completaba de hacer máquinas eléctricas, que eso va a ser justamente las mejoras del curso de máquinas, ¿no? Ya ¿cómo mido? ¿Qué estoy midiendo? Que en el laboratorio de máquinas antes solamente miraba al profesor cómo conectaba. No, ahora, a partir del próximo año, siéntense, midan ustedes. Bueno, pero esas son las mejoras. Entonces, ¿qué cosa estoy midiendo? Mido la potencia activa. Profe, pero me está dando usted solamente la potencia reactiva. Ah, no, sí tiene razón. Estaba escondido, ¿no? Miren lo que están los datos, ¿no? Potencia activa, potencia reactiva, ¿no? Entonces, ahora para que también nuevamente se den cuenta de lo que uno construye también o entiende, ¿no? Si yo tengo que hacer un análisis de esta naturaleza, ¿qué datos necesito? Me acaban de decir que necesito la potencia, ¿no? Para poder saber cuál es la potencia máxima hora punta y la potencia fuera de punta, ¿no? Y para calcular cuánto pago en energía activa, tengo también que saber cuánto es lo que hay en energía activa en hora punta y fuera de punta, ¿no es cierto?
Y en los datos que tienen ustedes ahí, ¿se está discriminando eso o no? Pregunta. La línea que voy a marcar, que acabo de marcar, ¿está en punta, está fuera de punta? Fuera. Está fuera. Ven, ahí tienen el dato. O sea, sí, hay analizadores en los cuales inclusive su software le permite decir este es hora punta, este es hora fuera de punta y te bota así separado también. Pero un análisis general, que no necesariamente es un analizador así tan sofisticado, les va a decir simplemente periodo por periodo, a medida que transcurre la hora, cuál es la potencia, ¿se dan cuenta? Entonces la pregunta también es, ¿y si no me dieran la energía activa y energía reactiva, podría hacer el análisis de tarifas? ¿Podría conocer cuánta energía gasté o no? Prefiero consultar, ¿cómo sabe que es hora punta o no es hora punta? A ver, Julio, explícale por favor. Vamos a aprovechar ahora que juguemos para que ustedes... Ay, ya, sí, debe, o sea, ahí en la columna tiempo tiene que verificar que esté en el rango de horas punto, o sea, entre las 18 y las 23 horas. Angie, o sea, en nuestro país la hora punta está definida por reglas y la regla es empieza a las 6 de la tarde, 18 horas, y termina a las 11 de la noche, a las 23 horas. Ah, ok, Entonces, o sea, digamos, el tiempo ahí son horas y minutos. exacto. Acá, claro, acá ha sido procesado a propósito, como te digo, ¿no? A la hora que comienzas cuando tú en realidad ahí no dice, no es, no es tiempo en realidad, sino a propósito también se ha puesto así, es hora, ¿no? Tu analizador pone horas, ¿no? Y entonces, o sea, a veces cuando pones horas y te equivocaste, por ejemplo, en colocar tu formato en la hoja de cálculo, te sale cualquier cosa. Entonces, mejor, por eso se lo estoy explicando. A ese es el tiempo, pero en realidad es la hora en donde se ha hecho la medición de la potencia activa promedio. ¿Se acuerdan cuál es la definición de potencia o demanda para la tarifa? Es la potencia promedio tomada en un periodo de medición llamado periodo de demanda, ¿no? Que son 15 minutos. Entonces lo que te estoy diciendo acá es que esto ha sido tomado a las 9:15, o mejor dicho, se cerró en las 9:15, ha sido en realidad los 15 minutos anteriores, ¿no? Pero de manera práctica, ese es, la- midió la energía, la dividió entre el tiempo y halló la potencia promedio. Fíjate el orden de lo que hace el medidor, ¿no? Te mide la energía, la divide y halla la potencia promedio, porque esa es la definición de demanda, ¿te das cuenta? Ok, profe. Entonces ustedes tienen acá la medición de potencia, pero imagínense que solamente les mostraron la potencia y, y la hora. Mucha gente dice, pero profe, me falta la energía activa y reactiva para calcular. Oye, ¿cómo que te falta? El producto de potencia por tiempo, ¿qué cosa te da? Energía. Energía, ¿no es cierto? Y ustedes están diciendo que esa es la potencia en los 15 minutos que ha habido acá, ¿no es cierto? Entonces, el valor de la energía activa saldría directamente de eso. Miren, claro, acá en realidad no he querido poner el valor medido exactamente, porque el valor medido te genera un montón de datos adicionales. He simplificado lo que se les presenta a ustedes
la medición. Y en realidad esta medición ha sido hecha hace muchos años, es real, por si acaso, ¿no? Entonces, si yo tengo la potencia y la multiplico ¿por cuánto? Otra vez, el periodo de demanda son 15 minutos, ¿no? 15 minutos es la cuarta Es un parte de una cuarto, ¿no? hora. Ajá. Y entonces miren qué dice acá arriba. Tenemos aquí función F4. Profe, no se escucha el audio. Profe, no se le escucha. Voy a ver qué cosa pasó con él. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí, ya se arregló. Sí, lo que pasa es que están conectados. Entonces, otra vez, veamos acá. ¿Esta fórmula se han dado cuenta cuál es? Otra vez. Es la multiplicación del Ah, sí, tiempo por la potencia. Y también claro. es un acumulado porque se lleva el valor del Exacto, registro de arriba. exacto. Lo que están haciendo ustedes es justamente lo que hace el medidor. Lo que estamos presentando acá es justamente lo que harían ustedes cuando recogieran el medidor. Si llegan ustedes al medidor, el medidor va a ver que lo que está mostrando a ustedes es el acumulado. Y por eso arriba dice kilowatts-hora. Y también podrían hacerlo al revés. ¿Se han dado cuenta? Que no les muestren ni la potencia activa ni la reactiva, pero que le pongan la energía activa y la energía reactiva. Tendrían que usar la fórmula al revés. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Imagínense que les responden estos dos datos. Les ponen la potencia activa y la potencia reactiva. Pero si les muestran el tiempo y les ponen el acumulado de energía. Entonces pueden hacer al revés la fórmula, ¿no? O sea, esa fórmula que ven ustedes aquí es potencia por el cuarto de hora más el acumulado anterior. Ahora en realidad pueden invertir el asunto, ¿no? El valor de energía acá menos el valor anterior me va a dar la energía del periodo, ¿no? Dividido entre 0.25 me da el valor de potencia. ¿Entendieron eso o no entendieron eso? ¿Aló? Carlos, Mm, el otro Carlos. ¿El señor Silva entendió o no entendió? ¿No podría repetir, profesor, por favor? Imagínate que nada más tienes como datos la columna de tiempo y la columna de potencia. Pero yo para sacar mis cálculos ¿no? Mis cálculos para el sistema en general, necesito saber de todas maneras la energía. ¿Cómo saco la energía? Julio hace un momento lo dijo, ¿no? Ah, la energía. Si yo tengo la potencia y tengo el tiempo, y yo sé que el periodo de energía es
de medición siempre es 15 minutos, entonces aplico esta fórmula. La fórmula que ven ustedes acá arriba, ¿qué cosa dice? E20 es la potencia. La potencia medida justamente ¿en dónde? E20 es la potencia medida que te están presentando, ¿no? Punto 25 es el cuarto de hora. Y como estoy acumulando energía, le estoy sumando el valor de energía anterior. ¿Se dan cuenta? ¿Eso está claro, Carlos, o no? Sí, gracias, profesor. No, pero ahora es al revés. Imagínate que no tienen, que también les pueden dar, les esconden este valor y más bien lo que le dan es el valor de energía activa con la hora, ¿no es cierto? Y les dan además el valor de la hora. La hora me sirve para saber en dónde estoy, ¿no es cierto? Pero no tengo la potencia. Otra vez ves la fórmula, ¿no? La fórmula que dice acá, dice energía es igual que potencia de ese periodo de tiempo por 0.25 más el acumulado. Y entonces otra vez, fíjate, ¿qué datos tengo? Tengo el dato el dato anterior, o sea, el G17. Tengo el dato del resultado, que es este. Y entonces, ahora lo que despejo es la potencia. O sea, en mi fórmula despejo la potencia. Ahí vamos a salir un ratito para verlo con más claridad y para que todo el mundo también lo tenga claro, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Sí se ve, profe. Ya. La hoja de cálculo creo que ya no se ve, ¿no? No, la hoja ya no. Se ve la hoja física. Sí, pues el problema es que ya solamente, ni siquiera ven la hoja de cálculo, o sea, solamente en pantalla negra esto. Eso también me gustaría saber si lo... A ver, vamos a hacer una jugada. ¿Ahí qué cosas están viendo? Están viendo la pantalla de DroidCam, ¿no es cierto? Sí. Sí, O sea, lo que están viendo ahorita que estoy mostrándoles. Si yo lo corro a un costado, ¿ven la hoja de cálculo de fondo o solamente ven el DroidCam? No, solamente no se ve el DroidCam. Creo que hay una opción de compartir pantalla completa, algo así, para que se vea todo lo que hay Sí, atrás. lo que pasa es que cuando estaba haciendo esas pruebas, ayer tampoco no funcionaba. Pero bueno, vamos, si quieren, hacemos la intentona de compartir pantalla completa a ver qué pasa. Total. Lo importante es que sepan la base, porque después una vez que sepan la base, ya el problema del toque sea, tengo que sacar este dato y multiplicarlo, nada más. ¿Se dan cuenta? Ese es el... A ver, vamos a ver, para compartir pantalla completa. Es que pantalla completa es justamente esta pantalla, la pantalla del... A ver, avanzado. Aquí se parte de la pantalla, el básico. A ver, vamos a ver, vamos a hacer una prueba que es, ¿qué sucede? Ahí que están viendo. Sí, ahí se ve atrás la hoja de Excel. Ahí ven la hoja de Excel, ¿no es cierto? Entonces, voy a ver si lo puedo correr un poco. Siguen viendo la nota, ¿no es cierto? Sí, se ven los dos. Ya, entonces, miren, por un momento, vamos a ver, ojalá que podamos adelantar un poquito esto acá. Vamos. Ustedes tienen dos datos. En una esquina, a este lado de acá, tienen el tiempo. Bueno, no tienen el tiempo, ahí tienen la hora, ¿no? Y si me dan la energía, que en realidad es, por ejemplo, para las 4:30, la energía,
la energía que nosotros tenemos a las 4:30 acumulada es 290.3 kilowatts hora, ¿no es cierto? O sea, eso en la fórmula es así. Energía activa acumulada en kilowatts hora es igual que la potencia a la hora, pero esa es la potencia promedio, por 0.25 de hora, que eso es lo que equivale a 15 minutos, más la energía de los 15 minutos anteriores. Que eso es la fórmula que ven ustedes acá arriba, ¿se dan cuenta? Donde dice E18 por punto 25 más G17, es lo que justamente Julio hace un momento explicó. Entonces, pero estamos, ahí estamos partiendo de que nosotros no conocemos la energía acumulada, pero partimos de mi dato de potencia, sabiendo que es un cuarto de hora y sabiendo el valor de la energía acumulada anterior. ¿Se dan cuenta? La energía acumulada anterior, por ejemplo, a las 4:30, ¿cuál es? A las 4:30, ustedes están viendo que dice 290.3 kilowatts hora, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, sí se ve que es 290. Claro, ese es lo que sacamos de resultado. La energía anterior, ¿cuál es? 275.6. Carlos, ¿lo estás viendo, por favor? Señor Silva se fue a comer. Para No, variar. sí, Estás sí lo viendo que veo. es este dato, ¿te das cuenta? Entonces, Sí. con estos tres datos hemos sacado la energía acumulada, como dicen. Pero ¿qué cosa pasa si lo que me dan es al revés? No me dan la potencia, sino me dan este dato, este dato. O sea, no conozco por eso decía, no conozco sí, no conozco la potencia activa ni la potencia reactiva. Pero hablamos de la potencia activa. Si no conozco la potencia activa, pero conozco ahora este dato, que es el que te muestra la hoja de cálculo, y conozco este otro dato, que también te lo muestra la hoja de cálculo, ¿no? Para las 4:30 te está mostrando 290.5 para el dato 1, y para el dato anterior está inmediatamente arriba, 275, ¿te das cuenta? Entonces, si yo tengo este dato, puedo despejar la potencia. O sea, los datos que me está presentando el analizador de demanda me permite trabajar, o los datos que me dé, me permiten a mí reconstruir lo que yo necesito. Entonces, ¿todo el mundo se da cuenta de eso o no? ¿Aló? Sí, claro, porque la única Sí. incógnita que queda es la B. Exacto, pues. O sea, ustedes tienen que saber despejar. Julio ya se dio cuenta, pero a mí me interesa que Carlos se dé cuenta. Sí, sí lo entendí, profe. Entonces, todos tienen que darse cuenta, ya, tengo ya mis fórmulas, ya, eso es lo que tengo que tener claro y saber cómo usarlas. O sea, no solamente conocer las fórmulas, sino saber usarlas es justamente el llegar a una conclusión. Entonces, miren, vamos a salir ahora de Droidcam nuevamente, porque lo hemos utilizado solamente para eso, ¿no? Y volvamos a entrar solamente a la hoja de cálculo. Ya, eso es lo que tengo en la hoja de cálculo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, van bajando sábado, domingo. Miren al costado el número de celdas que tienen. 204,
Y puedo bajar muchísimo más. Y miren hasta dónde estamos llegando. 400, ¿no? Llegamos a 482 células. Es un mundo de información, ¿no es cierto? Así es un mundo de información, pero a la hora que yo grafico eso, tengo esto. Por favor, ¿están viendo la gráfica? Sí se ve la gráfica. ¿Se han dado cuenta que acá está graficado justamente lo que les están pidiendo a ustedes para sacar los cálculos, ¿no? Claro, acá estamos partiendo, y en realidad esta es una semana muy particular, porque miren, esa planta estaba trabajando en esa época. Ese es el dato real de una planta de fabricación de accesorios eléctricos peruana. Lo que pasa es que yo no estoy poniendo el nombre exacto, pero sí, existe y es la única que ha sobrevivido de todas las plantas que tuvimos en algún momento. Y ahorita está luchando por salir adelante. ¿Eh? También se los digo porque yo preparé. Pero nuevamente, ¿no? Miren, este es el viernes. Ven mi cursor, ¿no? Sí, ¿O no? profe, ¿puede bajar un poquito la gráfica para ver la línea de tiempo? Ya, vamos a... Ahí está. ¿Ya ven la línea del tiempo? Sí, sí, ya se ve. Claro, lo que pasa es que, nuevamente, acá estamos en una gráfica. Cuando ustedes van a hacer el informe, tienen que averiguarlo. Y todas estas gráficas pertenecen al informe original, por si acaso. Este es dato de un informe real que hemos hecho hace años. Pero yo lo utilizo para problemas. Y se van a dar cuenta que para mí lo que me interesa es que trabajen con el concepto básico. Igual podríamos usar el dato de una clínica, el dato de una tienda, pero tienen que saber ustedes de qué rubro es el. Para hacer un análisis de tarifas, tienen que saber de qué rubro es para saber cómo trabajan, cuáles son sus horarios de trabajo. Ustedes siempre trabajan así, ¿no? De tal hora a tal hora. Y acá miren, ustedes pueden ver cuál es la tendencia, ¿no? Miren, este era un viernes, este es un sábado, el domingo. Y en el domingo, miren, se ve claramente que el día domingo, ¿no? La madrugada del lunes todo está apagado. Pero en cambio la madrugada del domingo sí hay. Eso les dice exactamente la inactividad que hay en la planta, ¿se dan cuenta? ¿No? Por favor, ¿me entendieron o no? ¿Aló? Sí, Claro, profesor. ahí está en cero. Está en cero porque significa que en ese momento han desconectado todos y tienen realmente el valor desconectado. Un momentito, por favor, mi hermano está al costado. Bueno, no, voy a ver. Bueno, ya, anda nomás. Sí, 1:30, por si acaso. Sí, mira, vete a ver primero lo de Zambrano. ¿Llamaste a Zambrano? Llamé, estaba para producir. Mira, mejor aprovecha ahorita para verlo tus lentes. ¿Ya? Porque yo en la tarde voy a salir con Marisa un momento para maestro. Entonces ahí yo puedo comprar el último que falta. Por último que falta. Por último. Ya, pero anda, aprovecha a ver eso porque yo estoy acá, de todas maneras. Bueno, disculpen, pero tenemos que en estos días se tiene que hacer todas esas coordinaciones. Entonces, miren, se dan cuenta que acá tengo todos los datos. Entonces yo puedo analizar cuándo se desconecta, cuándo no se desconecta. Entonces, la gente de la planta me puede contar, sí, nosotros trabajamos siempre en la noche y se queda la luz prendida o se trabaja una parte, ¿no? Y esto es lo que ustedes ven reflejado
en el consumo. Y por eso es que tienen que tener siempre un diagrama de medición, ¿no? Porque contra todo lo que opinen, miren, este domingo están trabajando. Porque 60 kilos de iluminación, 60 kilos de iluminación es bastante, ¿te das cuenta? Para los 137, 128 kilowatts que tienen de consumo real. Y después volvió a... Entonces tienen ustedes viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Entonces, hay gente o ingenieros que dicen, no puedo hacer nada con esto, me faltaría toda la semana. Claro, es bueno conocer toda una semana para ver si realmente todo el comportamiento es más o menos igual siempre, ¿no? Y dicen, no, me faltan días, tendría que dejar. En el caso de nosotros, cuando la católica hacía esos análisis, los hacíamos, los hacíamos, le digo, porque ya llegó un momento en que ya prácticamente todo el mundo hacía afuera, entonces la católica ya nadie la buscaba para hacer eso. Hasta ahora, que ellos comenzaron a buscarnos para hacer eso, no sé por qué. Pero nuevamente, yo le decía, yo prefiero sacar toda la semana, porque si usted me dice que todas las semanas se arrancan con la misma producción de máquinas, con la misma producción, yo puedo ver cómo es el consumo de los días, ¿no? Y cuando no tenía los demás días, lo que hacía era, me ponía en el peor caso. ¿Cuál de estos días es el peor para ustedes? ¿Aló? Estoy esperando alguna opinión de ustedes, porque eso es lo que van a que tomar a la hora que decidan algo en el examen. El día sábados. El día de sábado es el peor día, ¿no es cierto? Paradójicamente, ¿no? Pero también miren, a pesar de que es el peor día acá, el día con mayor consumo, más o menos, si piensen, más o menos parejo, es el lunes. Entonces, muchas veces hay que pensar en eso, ¿no? Ah, pues entonces, ¿cómo hago? Entonces, tengo viernes, sábado, domingo, lunes, martes, me falta el miércoles y el jueves, ¿no? Entonces, un poco también tomando, voy a suponer que tengo repetido el lunes y repetido el martes, el viernes, el sábado. Y entonces reconstruyen para toda una semana el consumo. Por ejemplo, dicen, estoy suponiendo que un caso más o menos basado en la experiencia. En cambio, por ejemplo, hay otra gente, y también es valedero, que sencillamente dicen, ¿sabe qué? Bueno, yo sé, he visto sus recibos y solamente voy a medir un día. Y efectivamente miden solamente un día. ¿Y cómo cambian los datos? Simplemente no es que cambien, lo que obtengo nada más que en lugar de tener acá los datos de cuántos días, 5 días, tengo el dato de un solo día, ¿se dan cuenta? Pero de este dato de un solo día yo tengo prácticamente, de acá tengo prácticamente todo, ¿no? Por la hora, como decía su compañero, ¿no? Como decía hace un momento Julio, yo sé que de aquí, de acá hasta las 23 horas, este es el consumo en punta. ¿Se dan cuenta? Y con la misma hoja de cálculo construyo ese dato aparte, ¿no? Y lo hago para cada día, ¿no? Pregunta, ¿lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Sí, yo creo que sí.
Claro, porque ustedes si quieren pueden crear acá una hoja, pueden crear una columna adicional o simplemente se ponen acá al costado, ponen una columna de cálculo final, ¿no es cierto? Y dicen, ah, llegué hasta este punto y en este punto, en el anterior, justo en el anterior 18, yo tengo 82 puntos, no, 9013 kilovatios hora. Ese es el consumo hasta antes de entrar en punto, ¿no? ¿No? Y ahora, saliendo de hora punta, que es a las 23, mi consumo es 9847. La resta de esos valores, ¿qué cosa me da? El consumo en hora punta, ¿no es cierto? ¿Aló? Claro. Sí, profesor. Y entonces, ya, no necesito replicar todo, ¿no? Yo digo, a un costado pongo igual a tanto, menos, tanto. Que es lo mismo que harían con la calculadora, ¿no es cierto? Solamente que la hoja de cálculo después no te hace nada. Y yo reconstruyendo una hoja de cálculo puedo tener todo, ¿se dan cuenta? Pregunta, ¿ya vieron de dónde saco yo los datos? ¿Aló? Es cuando acaba y cuando inicia la hora punta. Claro, pues, eso sí ya, yo no puedo hacer, eso es lo que ustedes tienen que entender y aplicar, ¿se dan cuenta? Mira todo este solzazo que ha salido. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, ¿están viendo dónde salen los valores teniendo una hoja de cálculo o no? ¿Aló? ¿Está entendido todo o no? Sí, profesor. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera nada más el consumo de un solo día? O sea, imagínense que esta misma hoja de cálculo o cualquier hoja de cálculo, el profesor, sea yo o sea su cliente, lo que les ha entregado solamente es el dato del sábado o el dato del lunes. Ah, sí, mira, me midieron solamente el lunes y les dan solamente los datos que comienzan a las 00 horas del domingo y terminan a las 00 horas del día siguiente. Con esos datos yo puedo sacar una conclusión para ese día, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si analizan eso, miren qué pasaría si analizara yo. ¿Han visto ustedes cuándo son 00 horas? Es por acá, ¿no? Justo donde no hay consumo. Entonces, el día lunes no hay consumo entre las 8 y las 4 de la mañana. Mejor dicho, entre las 00 horas y las 4 de la mañana. O sea, ahí hay energía no contada, ¿se dan cuenta?